Para introducirnos en el mundo del sonido, vamos a hacer una pequeña sonorización de esta secuencia, que está compuesta de 3 clips. Esta sonorización la vamos a hacer sin salir de la pestaña de Edit. Posteriormente, en las semanas siguientes, trabajaremos el sonido de una manera más avanzada en el módulo de Fairlight, que está dedicado en exclusiva a la edición y mezcla de sonido. Pero antes de ponernos a trabajar sobre el sonido, tenemos que saber qué elementos vamos a meter en nuestra secuencia. Para ello, nos vamos a la pestaña de Media. Y en la pestaña de Media tenemos los elementos con los que vamos a trabajar. En primer lugar tenemos una locución y después tenemos una música. Si prestamos atención al archivo de la locución, podemos ver su metadata, que indica que tiene 2 canales. Y de una manera más explícita, en la gráfica que acompaña la forma de onda del sonido, podemos ver que tenemos un canal izquierdo y un canal derecho, o canal 1 y canal 2. En el primero de los canales observamos que la forma de onda es mucho más pequeña. Y en el canal número 2 observamos que la forma de onda tiene mucha más expansión, tiene mucha más dinámica. Si prestamos atención al sonido y hacemos play, In the age of airplanes, we've become explorers once again. podemos observar claramente que tenemos 2 tomas distintas del sonido, en el canal 1 y en el canal 2. La que está en el canal 2 es la que suena mejor. ¿Cómo podemos comprobar esto? De una manera muy sencilla. Seleccionamos el archivo, en este caso locución, hacemos botón derecho, Clip Attributes, y observamos que efectivamente en la pestaña de sonido, en la pestaña de audio, tenemos 2 canales, el izquierdo y el derecho. Para escuchar solo el canal izquierdo, lo más sencillo es asignar también el canal 1 a la derecha. Canal 1 en ambos canales. Hacemos OK y observamos cómo tanto en el canal izquierdo como en el canal derecho tenemos el mismo sonido. Vamos a escucharlo. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Esta locución tiene un sonido muy apagado y está algo distorsionado. Prefiero quedarme con la 2. Así que vamos a hacer botón derecho, atributos del clip y elegimos canal 2 en ambos canales. Hemos asignado el canal 2 tanto a izquierda como a derecha y hacemos OK. Si observamos la representación gráfica de la forma de onda, nos hemos quedado con el mismo canal, en este caso el canal 2, repetido en ambos canales. Vamos a hacer play. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Este canal es mucho más claro y tiene una locución mucho más inteligible. La otra opción que tenemos es reducir estos 2 canales a un solo canal. Podemos hacer botón derecho, atributos del clip, y convertir este clip en mono, sonido monofónico, de un solo canal. De esta manera, si hacemos OK, nos hemos quedado en DaVinci con un solo canal, en este caso el canal 2, el que nos gusta. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Cualquiera de las 2 opciones es buena. Convertir el sonido en mono y quedarnos con el canal 2, o bien dejarlo en estéreo, siempre escuchando en ambos canales el canal 2. En este caso prefiero quedarme con el clip en mono, con el canal 2, por supuesto. El segundo elemento que vamos a usar es la música. La música en el inspector nos está diciendo que también es estéreo. En este caso, si hacemos play desde el principio, observamos que la música está perfectamente grabada y no hay que hacer ninguna asignación. Así que una vez que tenemos preparados ya los materiales, volvemos a nuestra pestaña de Edit y ahora sí colocamos en primer lugar la locución. Es tan sencillo como arrastrar el clip y situarlo en el punto en el que queramos. Bien, vamos a hacer un play. In the age of airplanes, we've become explorers once again. ¿Qué está pasando? Solo estamos escuchando por la izquierda la locución. Una vez más. In the age of airplanes, we've become explorers once again.
Eso es porque es un clip mono, un clip monofónico, y está en una pista estéreo. Observamos que pone 2.0. Eso es indicador de estéreo. Para cambiar el tipo de pista es tan sencillo como hacer botón derecho y cambiar la pista a mono. Ahora ya no pone 2.0, sino que pone 1.0. Hacemos play. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Y ya escuchamos de una manera equilibrada esta pista de sonido. Después tenemos que integrar la música. Vamos a integrarla. Aquí la tenemos. Vamos a ponerla un poco por debajo. Automáticamente DaVinci nos crea una segunda pista. Como excede la duración de este pequeño montaje, vamos a reducir esta música, más o menos por aquí, y vamos a hacer la edición básica de sonido. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño fundido de entrada. Si llevamos el ratón a la esquina superior izquierda y hacemos clic, hacemos un pequeño fundido de entrada, la música va a entrar progresivamente, y lo mismo de salida. Vamos a hacer un pequeño fundido de salida. Hacemos clic y arrastramos este pequeño tirador para que la música vaya haciendo un fundido de salida. Bien, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar desde el principio. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Tenemos solucionado el fundido de entrada y el fundido de salida, pero tenemos un problema de volumen. La música está compitiendo con la voz y hace que la voz no sea inteligible. Las dos pistas están sonando a un volumen demasiado alto. Hay que equilibrarlo, hay que mezclar. Si además observamos este panel de la derecha, el mezclador nos da una indicación gráfica de qué es lo que está pasando. Vamos a escucharlo. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Esta primera pista es la voz. Si queréis podemos renombrarla. Hacemos clic y ponemos voz. Y esta segunda pista es la música y la escribimos como tal, música. En los indicadores ya tenemos voz y música y hemos observado que las dos están en la zona roja. Ambos están cerca de saturar y ambos tienen un nivel protagonista. Lo que tenemos que hacer es adecuar la voz y la música a unos niveles adecuados. Para ello vamos a hacer uso de los keyframes y vamos a hacer varios keyframes en el clip de música. ¿Cómo hacemos keyframes? Muy sencillo. Vamos a hacer la pista un poquito más grande para que se vea más nítido y observamos que el clip de música tiene atravesado pues una pequeña línea. Bien, pues lo que tenemos que hacer es Alt y clic y ya nos sale una pequeña bolita roja, eso es un keyframe. Hacemos Alt y clic un poquito más adelante y lo mismo cerca de la salida del clip. De aquí y por aquí. Bien, estas 4 bolitas son los keyframes y los keyframes van a afectar el volumen. Vamos a dibujar una gráfica nueva que atenúe el volumen de la música justo cuando entra la voz. A la vez que bajamos con el cursor, DaVinci nos está diciendo cuánto estamos atenuando. Pues en este caso vamos a atenuar unos 8 dB, 8,14 y por aquí vamos a atenuar pues 8,57. Para hacer esta introducción es suficiente. Nos vamos a ir al principio y vamos a escuchar cómo suena. Hacemos play. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Ya tenemos equilibrada esta pequeña pieza de vídeo. Hemos hecho una mezcla de sonido con 2 elementos, la voz y la música. Si prestamos atención ahora a las gráficas, a los búmetros, podemos observar cómo la voz entra a su nivel óptimo y la música se atenúa un poquito.
está en zona amarilla, no está en zona roja. El resultado es este mixer de la derecha, el máster final, con la suma de las dos pistas.